El tema a tratar en esta tarde será reglas de ortografía para el uso adecuado de las mayúsculas, ¿verdad? En este caso, siempre hemos tenido algunos inconvenientes, algunas dudas en cuándo y dónde debe de llevar letra mayúscula y dónde no lo debe de llevar, ¿verdad? Entonces, son algunas faltas de ortografía que cometemos nosotros normalmente, ¿verdad? Hay algunos que sí conocen muy bien cuáles son las reglas y las pueden aplicar, ¿verdad? Pero para eso estamos acá, para ir fortaleciendo los conocimientos que ustedes ya tienen e ir agregando nuevos conocimientos para aquellos que todavía tienen dificultades en aplicar las reglas del uso de las mayúsculas. Entonces, vamos a ver acá cuáles son las reglas. Dice que las reglas ortográficas son en este caso, ¿verdad? Que según la Real Academia en este caso Real Academia Española, pues anteriormente nos decía que cuando había letras mayúsculas no se tenía que tildar, ¿verdad? Este es un error que cometemos normalmente, que cuando en este caso hay letras mayúsculas, no se tiene que tildar. Eso era anteriormente, ¿verdad? ¿Esto por qué se dio? ¿Por qué surgió esta situación de que no había que tildar las letras mayúsculas? Porque como antes, pues escribía con máquina, ¿verdad? Máquina de escribir y ahí pues no permitía, en este caso, la tilde porque ya no se miraba. Entonces, por eso indicaban ellos de que no era necesario. Ahora, la Real, en este caso, Academia Española, nos indica, ¿verdad? De que toda palabra que se escriba con mayúscula, si debe llevar tilde, hay que escribírsela, ¿verdad? Dice ahí, escribir la tilde en este caso es obligatorio y no opcional, o sea que no es aquello que sí lo puedo realizar o si quiero lo hago y si no, no, ¿verdad? No, es obligatorio. Toda letra que lleva mayúscula y si es tildada, tiene que escribirle usted la tilde, ¿verdad? Esta es una de las reglas también, en este caso, de la letra mayúscula. La primera regla nos indica que en este caso se inician con mayúscula todas aquellos sustantivos propios. En este caso hablemos de los nombres de las personas o animales o lugares, en este caso, ¿verdad? Aquí vamos a hablar específicamente de las personas. Todo nombre de persona debe de llevar inicial mayúscula, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la primera regla, ¿verdad? En este caso, así como ustedes, ¿verdad? Pedro, Juan, Luis, Mariana, Teresa, Yulisa, todas esas letras deben de llevar inicial mayúscula. También tenemos ahí la siguiente regla que nos indica, ¿verdad? Que son preposiciones que acompañan a los apellidos, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos, por ejemplo, un nombre de la Sierra, por ejemplo, ¿verdad? Alberto de la Sierra, no lo lleva, pero cuando hablé con de la Sierra, esa preposición debe ir con mayúscula, ¿verdad? Entonces, esa es una de las reglas que tenemos acá. Otra de las reglas que nos indican acá dice los nombres propios de lugares. Hablemos Santiago Atitlán, hablemos por ejemplo de Quetzaltenango, Guatemala, Antigua Guatemala, Quiché, en este caso Cobán, todos esos son nombres propios, ¿verdad? Hablemos de Pocoil primero, Maxul, hablemos por ejemplo de Casablanca, todos esos son nombres propios de lugares y por ende pues debe de escribirse con inicial mayúscula. También en este caso dice los puntos cardinales, pero como cuando se usan como nombres propios. Ejemplo, dice ahí, hablaron sobre las diferencias culturales de Oriente y Occidente. Ahí estamos hablando de un nombre propio, ¿verdad? Entonces, por eso es que se escribe con mayúscula. Ahora, cuando solo hablamos, por ejemplo, solo escribimos norte, sur, este, oeste, ahí sí no van
con letra mayúscula. También los nombres de los animalitos, Tyson, Bobby. A ver, ¿qué nombres de animalitos tienen ustedes? Si me pueden apoyar. Dustin. Dustin, muy bien, ese va con inicial mayúscula también. A ver, ¿cuál otro? Perla. Perla. Toby. Max. Obi. Rex. Rex, muy bien. Príncipe. Príncipe. Dice. Más de alguien debe tener su mascota que le diga papi, ¿verdad? Entonces, ya vieron que, Guapo. guapo, dice. Entonces, se dan cuenta ahí. Ahí está el Spike. El Spike, dice. Si nos damos cuenta, son nombres, en este caso, si lo hablamos de sustantivos, por ejemplo, de Rex, hablamos, por ejemplo, en este caso, estamos hablando de un sustantivo propio porque es el nombre que distingue a un animal de otro, ¿verdad? Hablemos de si decimos perros, ese es un sustantivo común, ¿verdad? Porque podemos referirnos a cualquier animal, ¿verdad? A cualquier canino. Pero si le damos un nombre, ya se vuelve un nombre propio. Por ende, debe llevar inicial mayúscula, ¿verdad? Porque ya es un nombre propio. Entonces, esa es otra de las reglas que nos indica acá, de que debe de escribirse con inicial mayúscula. Dice los nombres de personajes de ficción se escriben con letra mayúscula también. Por ejemplo, Popeye, Bob Esponja, Neil Fredden, Dr. House, Tony Sayer. Entonces, todo eso, en este caso podemos hablar de caricaturas, ¿verdad? Son nombres propios porque son nombres en este caso, de personajes, ¿verdad? Y estos deben escribirse con inicial mayúscula. Los objetos, dice el nombre de los objetos. En este caso, espada es un nombre común, entonces ese no se escribe con mayúscula. Dice ahí el Santo Grial, el Muro de Berlín, eso sí porque son nombres propios, en este caso, ¿verdad? Destinados a alguna razón del por qué se le dio este nombre, ¿verdad? Entonces, por esa misma razón sí se escribe con inicial mayúscula. Los nombres de instituciones, aquí tenemos museo, universidad, Organización de Naciones Unidas, Real Academia de Lengua Española. Todo eso se escribe con inicial mayúscula porque, como les decía, son nombres propios de instituciones. Tenemos acá, para no aburrirlos, tenemos un pequeño video, ¿verdad? Para una clase de primaria, ¿verdad? Que, como le digo, estos temas son temas que usted tiene que haber visto en primaria. Vamos a recordar un poco acerca de estos temas. Lo primero de todo es importante conocer las diferencias entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas. Esta es una letra mayúscula y esta una letra minúscula. Ya yo estaba hablando y Las tenía mayúsculas la cámara encendida. son más grandes y resaltan más de las minúsculas. Por eso también se usan solo para algunas palabras. Normalmente se suele escribir con letras minúsculas, pero en algunos casos, algunas palabras tienen que empezar con mayúscula. Vamos a descubrirlos. Las mayúsculas se usan al principio de un texto. Cuando empiezas a escribir cualquier frase, la primera letra de la primera palabra siempre tiene que ser en mayúscula. Mira esta frase. Me gusta jugar. La primera letra que hemos escrito es la M. Y como ves, está en mayúscula, porque es la letra con la que empezamos nuestro texto. Cualquier palabra que escribimos después de un punto y seguido o punto y aparte, se escribe con mayúscula. El gato es blanco y negro. Punto.
tiene un bigote largo. Como ves, después de la palabra negro, que es la última palabra de la primera frase, hay un punto. El punto nos indica que esa frase se ha acabado y ahora empezará una nueva frase. Así que después del punto, volvemos a empezar con la letra mayúscula. Nombres propios. Cuando en nuestro texto tenemos que escribir el nombre de alguien o el nuestro, el nombre de un lugar o de una mascota, siempre lo escribimos con letra mayúscula. Por ejemplo, Luis y José son amigos y tienen un gato que se llama Nube. Mi nombre es Carla y vivo en Andalucía. Luis, José y Carla son nombres propios de personas, así que los escribimos con mayúscula. Nube es el nombre propio del animal y también lo escribimos con mayúscula. Andalucía es un lugar y también va en mayúscula. ¿Y la palabra mi? ¿Por qué la hemos escrito con mayúscula también? Porque está después del punto. Muy bien. Has aprendido, ¿eh? Nombres geográficos. Si en nuestro texto tenemos que escribir el nombre de un río, de un continente, de una isla o ciudad, también tenemos que usar mayúscula. El río Sena pasa por París, que es la capital de Francia. Sena es el nombre geográfico de río. París es el nombre de la ciudad. Y Francia es el nombre de la nación. Así que todos estos nombres geográficos van con mayúscula. Los atributos divinos. Cuando mencionamos nombres de santos o el nombre de la Virgen, nombres de autoridades eclesiásticas, etc., tenemos que usar mayúsculas. Por ejemplo, San Pedro, San Juan, la Virgen del Carmen. Los títulos de autoridades eclesiásticas y no solo. Monseñor, obispo, gerente, ministro, alcalde. Todos esos títulos y nombres de autoridades pues van con mayúscula. Sobrenombres y alias. El sobrenombre es un nombre que usamos para dirigirnos a una persona de forma cariñosa. El alias es una alternativa al nombre verdadero de la persona. Pues bien, esos nombres también tenemos que escribirlos con mayúscula. Por ejemplo, tu amigo Quique es muy simpático. Quique es el sobrenombre de Enrique. Enrique es el verdadero nombre. Entonces, Quique se refiere a la persona. En ese caso, va con mayúscula. O por ejemplo, Alejandro III, más conocido como Alejandro el Grande. En este caso, el alias de Alejandro III fue el Grande. Así que también tenemos que escribirlo con mayúscula. Títulos de obras. Si tenemos que escribir el título de una obra de teatro, el título de un libro, el nombre de un cuadro, una creación artística, una composición musical, pues todos esos nombres se escriben con mayúscula. Me gusta la novela Don Quijote de la Mancha. Pues como ves, Don Quijote de la Mancha está escrito en mayúscula. Mi película favorita es La Bella y la Bestia. Pues lo mismo, La Bella y la Bestia, como puedes ver, va con mayúscula. Los números romanos, 20, 5, 24, ¿ves cómo van escritos? Pues bien, esos también. Los nombres de las ciencias o de las materias de estudio van con mayúsculas. Psicología, biología, física, inglés, todos esos nombres también van con mayúsculas. Esperamos que este vídeo te haya ayudado a entender mejor cuándo usar las mayúsculas. Si es así, dale a me gusta. Y si quieres que hagamos más vídeos... Muy bien, como hemos
visualizado, ¿verdad? En la pantalla, las diferentes reglas que ahí tenemos, ¿verdad? De cuándo debemos de utilizar la inicial mayúscula. Es lo que nosotros tenemos acá en la guía, ¿verdad? La primera palabra de obras artísticas, los sobrenombres, por ejemplo, ¿verdad? Como ustedes decían, cuando se refieren a una persona, ¿verdad? De forma cariñosa, no de forma despectiva. Por ejemplo, cuando lea en casa, pues ustedes normalmente tienden a llamarlos de una manera, ¿verdad? Pero de forma cariñosa. Por ejemplo, mi negrita, por ejemplo, ¿verdad? Esa palabra negrita va con inicial mayúscula, ¿verdad? Porque es un sobrenombre, pero se lo están diciendo por cariño, ¿verdad? Entonces, no de forma despectiva o en este caso discriminatoria, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esas dos diferencias, ¿verdad? O por ejemplo, cuando alguien le dice mi gordita, ¿verdad? O mi gordo. ¿Por qué? Porque en este caso se lo estamos diciendo de forma cariñosa, ¿verdad? Entonces, a eso se le llaman los sobrenombres, ¿verdad? Dirigiéndonos de forma cariñosa y no despectivamente. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Los diferentes, en este caso, las diferentes reglas que se pueden utilizar al momento de poder dirigir, en este caso, escribir algún texto para evitar estos errores ortográficos que comúnmente se utilizan. Entonces tenemos acá una actividad individual, ¿verdad? La actividad individual es más que todo, es de corregir un texto que está acá, abajo, y hay algunas palabras que están escritas con letra mayúscula, pero que no deben llevarla, ¿verdad? O sea que ahí hay un error ortográfico. Y hay otras palabras que están escritas todo con minúscula y deben llevar inicial mayúscula. Entonces, estas palabras también tienen un error ortográfico. Por ende, ustedes deben de cambiarle la letra minúscula por la mayúscula y a las palabras que no las llevan deben de quitarle la mayúscula y agregarle una minúscula, ¿verdad? Ese es el trabajo que tienen que realizar ustedes en esta actividad individual. Entonces, dice acá que lo podemos hacer volviendo a escribir el texto en nuestro cuaderno y modificándolo, escribiendo con el color de lapicero que nos indica acá, o solamente volviendo a copiar el texto así como está y encerrando en un círculo con color, en este caso azul, las que deben escribirse con mayúscula y no la tienen, y con rojo las palabras que no deben escribirse con mayúscula y sí están escritas con mayúscula. Entonces, esa es la actividad que van a desarrollar ustedes. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, profe. No, profe. Muy bien, entonces, si no tienen ustedes ninguna duda, entonces acá pues es lo que teníamos preparado para ustedes, ¿verdad? En este caso, la utilización de la mayúscula, que ese es el tema principal de esta tarde. Entonces, les voy a suplicar que escriban su nombre completo en el chat y con eso culminamos la clase de esta tarde. Que pasen una feliz tarde, nos miramos en la siguiente clase. Que Dios les bendiga. Dios, profe, feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, profe, igual tarde.